La noticia ha sacudido por completo al mundo del entretenimiento y la prensa rosa. Álvaro Muñoz Escasí y Sheila Casas han terminado su relación, y no ha sido precisamente una separación cordial ni pactada. Lo que inicialmente parecía una historia idílica, con sonrisas de plató y declaraciones públicas de amor, ha terminado envuelta en un ambiente de tensión, sospechas y declaraciones cuidadosamente calculadas. Y es que, cuando las rupturas se comunican por separado, cuando cada parte lanza su versión al público sin consenso alguno, lo que queda en el aire no es una historia de amor que se apaga, sino un incendio que apenas comienza. Todo ocurrió de manera vertiginosa. De un día para otro, comenzaron a circular dos comunicados. El primero, el de Escasí, con ese tono críptico y lírico que pretende decir mucho sin afirmar nada en concreto. Frases como el amor no siempre es eterno. A veces hay que aprender a dejar ir o cada etapa cumple su función dejaron entrever más preguntas que respuestas. Una especie de manual de superación emocional empaquetado con palabras bonitas, pero vacío de contenido real. Mientras tanto, el comunicado de Sheila fue mucho más directo, transparente y contundente. La relación había terminado y cada uno seguiría su camino. Agradecía el apoyo y señalaba que lo vivido había sido bonito, pero que era hora de continuar por separado. Lo curioso es que ella hablaba en plural, firmaba en nombre de los dos, mientras él solo hablaba de sí mismo. Y eso, para los que leemos entre líneas, dice mucho más de lo que aparenta. Las dudas comenzaron a intensificarse cuando se recordó que, apenas días antes, la pareja había aparecido junta en televisión. Mostraban complicidad, cercanía, y nada hacía prever el desenlace abrupto que se avecinaba. Sin embargo, algo había cambiado desde el regreso de Álvaro del reality Supervivientes. Varios conocidos comentan que volvió irreconocible, distante, ausente, desconectado emocionalmente. Sheila, que había esperado durante más de 3 meses mientras él participaba en el programa, que lo defendía públicamente en los platós y lo presentaba como el amor de su vida, fue la primera en notar ese giro. Y no le pasó desapercibido. El entorno cercano a Sheila no ha tardado en reaccionar, y según fuentes próximas, hay una mezcla de enfado, dolor y decepción. Se comenta incluso que ella no supo la verdad directamente por boca de Álvaro, sino que fueron terceras personas quienes le hicieron llegar la información. Y eso, para alguien que dice haber amado, es quizás el mayor signo de traición. Porque cuando una persona es incapaz de reconocer sus actos o de enfrentar sus errores, no demuestra remordimiento, sino falta de valor. Lo que se murmura en los pasillos de las cadenas televisivas, en los grupos de WhatsApp de colaboradores y en los despachos de las revistas del corazón, es mucho más escandaloso de lo que se ha dicho públicamente. Hay sospechas de que la ruptura no fue motivada por diferencias irreconciliables o agendas complicadas, sino por infidelidades. Se habla de llamadas en horarios extraños mientras estaba en Honduras, de mensajes comprometedores con otras mujeres, de encuentros que, aunque nadie confirma abiertamente, se comentan con creciente insistencia. Y todos sabemos que, en este mundo, cuando los rumores suenan tan fuerte, es porque algo hay detrás. Pero lo más llamativo de todo no es que hayan terminado, sino cómo se ha hecho público. Porque cuando dos personas se separan en buenos términos, lo natural sería emitir un comunicado conjunto, acordado, coherente. Sin embargo, aquí cada uno ha tirado por su cuenta, y el contraste entre ambos textos es tan evidente como revelador. Escasí se refugia en metáforas vagas y reflexiones de autoayuda dignas de un feed de Instagram. En cambio, Sheila adopta un tono mesurado pero firme, y asume la despedida desde el nosotros, como si ella hubiera sido la que dio el paso definitivo, la que tomó las riendas de una situación que claramente se había descontrolado. Y si esto fuera poco, lo que se está empezando a filtrar podría terminar por dinamitar aún más la imagen pública de Escasí. Hay quienes aseguran que no solo hubo una tercera persona, sino que se estaría hablando de múltiples contactos con otras mujeres, incluso mientras su relación con Sheila continuaba en pie. Algunas versiones indican que esos contactos podrían haber sido con figuras del entorno mediático, incluso con una antigua pareja muy conocida con la que Álvaro mantuvo una relación intermitente, intensa y llena de conflictos. Una mujer que, según algunas fuentes, nunca terminó de soltarlo del todo y que ahora estaría aprovechando la ruptura para reabrir viejas puertas. Porque si hay algo que ha definido de manera persistente y casi ineludible la trayectoria sentimental de Álvaro Muñoz Escasí, eso ha sido su capacidad, o quizás su condena, de protagonizar una historia tras otra cargada de intensidad, exposición mediática, polémica y conflictos que rara vez se han resuelto con elegancia o discreción. A lo largo de los años, su vida amorosa se ha ido transformando en un relato continuo de relaciones tempestuosas, amores fugaces, escándalos amorosos y rupturas públicas que parecen seguir un patrón que se repite con inquietante puntualidad.
Escasí ha forjado una imagen tan carismática como controvertida, tan atractiva como peligrosa emocionalmente hablando. Lo que para algunos podría parecer una vida sentimental agitada, en su caso se ha convertido en una especie de montaña rusa mediática, donde cada subida lleva inevitablemente a una caída estrepitosa y cada relación termina convertida en un espectáculo del que nadie parece salir ileso. Su fama de conquistador, más que un rumor, es un sello personal, una etiqueta que arrastra desde hace décadas y que se ha mantenido vigente por la reiteración de los hechos. No hablamos de una o dos relaciones fallidas, sino de un historial largo, documentado, expuesto y en muchos casos explotado por los propios medios de comunicación, que han encontrado en sus vaivenes amorosos un filón inagotable de contenido. Escasí no solo ha amado bajo los focos, sino que ha terminado cada relación en medio de ellos. No hay ruptura suya que no haya generado titulares, debates televisivos, especulaciones o incluso enfrentamientos verbales entre los implicados. Y eso, con el tiempo, ha generado una percepción general. Cuando Escasí se enamora, el drama está garantizado. Y cuando se desenamora, lo que queda no es el silencio, sino el eco de todo lo no dicho, de todo lo que aún puede salir. Y en esta ocasión, ese patrón parece estar repitiéndose con inquietante exactitud. Lo que comenzó como una historia de amor aparentemente sólida, con imágenes idílicas, apariciones públicas armoniosas y declaraciones mutuas de admiración, ha terminado estallando de manera estrepitosa, dejando tras de sí una nube de incertidumbre, sospechas y un ambiente que huele a conflicto latente. La separación entre Álvaro y Sheila Casas no ha sido una ruptura más. Ha sido, desde el principio, un capítulo cargado de tensión contenida, de comunicados cruzados que no coinciden, de frases ambiguas que invitan a la interpretación y de un silencio ensordecedor que, lejos de calmar las aguas, las agita cada vez más. Lo más inquietante de todo es que la ruptura no parece haber afectado solo a los implicados directos. Como en tantas otras ocasiones, cuando Escasí termina una relación, las ondas del terremoto alcanzan a terceros. Aparecen viejas parejas que vuelven a pronunciar su nombre, allegados que insinúan cosas sin querer nombrarlas, rumores que se cuelan en los pasillos de los platós de televisión y periodistas que aseguran tener información reservada. Y esta vez, todo indica que lo que ha salido a la luz es apenas el principio. Que lo que el público conoce es solo la primera capa, una superficie cuidadosamente editada para no mostrar la magnitud real de lo que ocurre por debajo. Sheila, por su parte, ha optado, al menos de momento, por no pronunciarse de forma contundente. Pero eso, lejos de tranquilizar la situación, ha generado una expectativa aún mayor. Porque quienes conocen su carácter y han estado cerca de la relación aseguran que ella guarda secretos. Secretos importantes. Que ha sido prudente, sí, pero que está conteniendo una verdad que podría cambiar por completo la narrativa actual. Se comenta que hay pruebas, conversaciones, episodios nunca revelados y datos que, si vieran la luz, harían tambalear no solo la imagen pública de Escasí, sino incluso su círculo cercano, su credibilidad y esa versión suya de hombre libre, apasionado pero íntegro, que ha intentado mantener a pesar de las tormentas. Y es precisamente esa contención, esa pausa tensa, lo que hace que la historia se vuelva aún más potente. Porque no estamos ante una ruptura que ha estallado y ya ha dejado todo su fuego en el aire. No. Estamos ante un conflicto que está aún en fase de acumulación, como una olla a presión que cada día guarda más temperatura, más rabia, más desilusión. Y en ese escenario, cualquier palabra fuera de lugar, cualquier comentario filtrado, puede funcionar como chispa y detonar una explosión mediática de dimensiones incalculables. Porque cuando hay tanto por decir y tanta tensión acumulada, el silencio no es una solución, es una amenaza velada. Esta historia no terminará con una nota conciliadora en redes sociales, ni con una aparición amable en un programa matutino. Lo que está ocurriendo, y lo que está por venir, forma parte de una dinámica mucho más compleja, con implicaciones que superan lo emocional para convertirse en una guerra de reputaciones. Aquí hay heridas profundas, hay traiciones veladas, hay mensajes que no se han respondido públicamente pero que circulan en privado. Y sobre todo, hay una sensación compartida por muchos de que aún no se ha dicho lo peor. De que el verdadero escándalo está por comenzar. Las palabras que circulan entre bastidores son graves. Hay quienes afirman que Sheila está esperando el momento adecuado para hablar. Otros dicen que está siendo presionada para no hacerlo. Algunos incluso aseguran que ya ha hablado, pero que sus declaraciones están siendo negociadas o condicionadas por factores externos. Sea como sea, el ambiente es denso. Todo indica que, lejos de estar ante un cierre, estamos ante el prólogo de algo mucho más grande. Algo que podría reconfigurar por completo la imagen pública de ambos protagonistas.
Y es que cuando una historia sentimental se convierte en un fenómeno mediático de estas características, las consecuencias nunca son menores. Ya no se trata solo del dolor íntimo de una pareja rota, sino de lo que esa ruptura representa, de lo que arrastra consigo, de las máscaras que caen, de las verdades que se revelan y del daño que puede causar no solo a nivel personal, sino también profesional. Porque cuando la prensa del corazón pone el foco en una historia así, no lo hace solo por curiosidad. Lo hace porque sabe, intuye, presiente, que hay mucho más de lo que se está contando. Y si algo ha demostrado la experiencia en estos casos es que, cuando el río suena, suele ser porque arrastra piedras grandes. La caja de Pandora ya está abierta, y lo que ha salido de ella, aunque escandaloso, parece apenas un adelanto. Las piezas siguen cayendo poco a poco, como en un rompecabezas en el que cada nueva información da un giro inesperado al conjunto. Lo que antes parecía una ruptura dolorosa, pero normal, ahora empieza a adquirir tintes de historia turbia, de secretos compartidos que se han convertido en amenazas, de verdades que, por ahora, solo conocen los protagonistas, pero que podrían terminar siendo públicas más pronto que tarde. Y cuando eso ocurra, si ocurre, no habrá vuelta atrás. Porque lo que está en juego no es solo el recuerdo de una relación, sino el prestigio, la credibilidad y el relato con el que cada uno quiera quedar ante la opinión pública. Y es que cuando todo huele a humo, cuando los rumores no cesan, cuando los silencios pesan más que las palabras, cuando las miradas se desvían y los protagonistas parecen esquivar las preguntas más incómodas, es porque el fuego ya ha comenzado a arder. Y en este caso, todo indica que ese fuego no solo ha prendido, está devorando los cimientos mismos de una historia que, tal vez, nunca fue lo que parecía. Hay quienes sostienen con firmeza que el primer encuentro entre Álvaro y esa tercera persona se produjo mucho antes de que su historia con Sheila llegara a su final oficial. Una versión que, de confirmarse, pondría en contexto muchos de los comportamientos confusos que comenzaron a verse desde que él regresó de su última aparición en televisión. Porque si hay algo que no se puede negar es que Álvaro Escasí volvió cambiado, y no precisamente para mejor. Desde su retorno, su actitud ha estado marcada por un halo de misterio, por decisiones incomprensibles y un distanciamiento evidente con aquellos que antes eran sus aliados más cercanos. Algunos lo atribuían al desgaste emocional del reality, otros a una especie de transformación personal. Pero ahora, con toda esta información sobre la mesa, es fácil pensar que, en realidad, simplemente estaba anticipando lo inevitable: el derrumbe de su relación sentimental. Sheila, por su parte, ha sido la gran damnificada en toda esta historia. Ella ha sido quien sostuvo el vínculo mientras todo se desmoronaba por dentro. Apostó por la discreción, por la paciencia, por esa esperanza ciega de que aún había algo que salvar. Se mantuvo al margen de los platós, del circo mediático, y en ese silencio solo cabía la confianza. Pero la verdad, tarde o temprano, siempre llega, y cuando lo hizo fue devastadora. Según fuentes cercanas, el impacto emocional fue brutal. Como si toda esa contención se rompiera de golpe. Un golpe frío, seco, inesperado. Como un balde de agua helada lanzado sin previo aviso. Porque lo más duro no fue el fin de la relación, sino la manera en que se produjo, rodeada de sombras, de secretos, de traiciones que no solo fueron sentimentales, sino también estratégicas. Y es que, mientras Sheila trataba de reconstruirse en silencio, el entorno de Álvaro comenzó a emitir señales contradictorias. Declaraciones ambiguas, justificaciones vacías, frases hechas sobre cómo el amor cambia o se transforma, sobre cómo a veces hay que aceptar los ciclos de la vida. Pero todo eso, cuando hay evidencias de infidelidad o doble juego, suena hueco. No es lo mismo una separación por desgaste que una ruptura salpicada de engaños. Y más aún cuando esas pruebas empiezan a tomar forma tangible. Fotografías comprometedoras, mensajes intercambiados con otras mujeres, capturas de pantalla que algunos aseguran ya circulan en ciertos círculos. No se trata de simples chismes. Se está hablando de documentos, de material verídico que podría destrozar por completo la imagen que él ha intentado proyectar desde su regreso. Por si fuera poco, comienzan a circular rumores que apuntan a una posible puesta en escena. Algunos insiders del mundo del espectáculo insinúan que esta ruptura no habría sido un hecho espontáneo, sino una jugada perfectamente planeada. Se habla de una separación pactada, incluso estimulada por factores externos. ¿Con qué propósito? Muy sencillo: generar ruido, crear expectación, alimentar el morbo. No sería la primera vez que una figura pública utiliza una ruptura sentimental como trampolín para relanzar su carrera o negociar su participación en un nuevo programa televisivo. Y en este caso concreto, ya se especula que Álvaro estaría en conversaciones para volver a un formato de telerrealidad.
Una entrada triunfal al plató, justo después de una crisis sentimental ampliamente difundida, sería el gancho perfecto para captar audiencia. Todo encaja demasiado bien, y eso es lo que más indigna al entorno de Sheila. Ella, que se mantuvo al margen del foco mediático durante toda la relación, ahora se siente traicionada en más de un sentido. No solo le habrían fallado en lo íntimo, sino que además podrían haberla utilizado como peón en una estrategia mediática más grande. Una jugada que, de ser cierta, convertiría todo lo vivido en una manipulación premeditada. Pero Sheila no está sola. Al contrario de lo que algunos esperaban, ha encontrado respaldo en compañeros del medio, en amistades leales y, según se dice, en más de una productora interesada en escuchar su versión. Porque lo que ella sabe, lo que ha vivido y lo que podría contar, podría desbaratar por completo la narrativa que Álvaro ha intentado imponer. En Los mentideros del corazón se comenta, además, que Escasí habría retomado la comunicación con una antigua relación. Una figura conocida por todos, alguien que ya ha protagonizado titulares en el pasado y que podría estar jugando un papel en todo este rompecabezas. No se han dado nombres aún, pero se trata de una mujer con un historial mediático considerable, lo cual alimenta la teoría de que todo esto forma parte de una maniobra bien calculada. ¿Coincidencia o estrategia? ¿Una simple casualidad o un plan deliberado para colocar nuevamente a Álvaro bajo los reflectores? La duda flota en el aire, y con cada nuevo detalle, la sospecha gana terreno. En este preciso momento, lo verdaderamente crucial no es lo que ya ha pasado, por escandaloso o doloroso que haya sido, sino lo que está por venir. Porque el futuro inmediato se presenta como un tablero en el que cada jugada podría cambiar por completo el curso de esta historia. La pregunta que se hacen todos, tanto dentro como fuera del círculo mediático, es la misma. ¿Cuál será el próximo movimiento? ¿Será Álvaro quien tome la iniciativa, adelantándose a los acontecimientos con una aparición cuidadosamente orquestada en un plató, donde, entre luces y aplausos, intente recomponer su imagen con un discurso emotivo? ¿Aprovechará la oportunidad para mostrarse como un hombre renovado, víctima también de una situación que lo desbordó y que ahora solo busca paz y redención ante las cámaras? ¿O quizás opte por una jugada aún más calculada, presentarse públicamente de la mano de una nueva pareja? Una figura que, por su historia, carisma o polémica, capture de inmediato la atención de los medios, desviando el foco de todo lo que ha venido ocurriendo y reescribiendo el relato desde una perspectiva completamente distinta. Porque en el mundo del espectáculo, a veces una imagen vale más que 1000 aclaraciones. Y una fotografía bien filtrada, estratégicamente publicada, puede generar un revuelo capaz de enterrar cualquier acusación anterior. Pero existe otra posibilidad, una que a muchos les pone los pelos de punta por las implicaciones que podría tener, que sea Sheila quien finalmente rompa el silencio. Que decida hablar, no a través de rumores, ni con indirectas, sino con su propia voz. Con palabras claras, testimonios sólidos y, sobre todo, pruebas. Porque, según varias fuentes cercanas a su entorno más íntimo, ella no ha sido ingenua ni pasiva durante estos meses de incertidumbre. Muy al contrario, ha documentado todo. Ha guardado conversaciones, ha hecho capturas de pantalla, ha recopilado audios y ha conservado cada registro que pudiera algún día necesitar. No por venganza, sino por dignidad. Por el derecho que tiene a defender su verdad cuando llegue el momento oportuno. Y ese momento, según algunos allegados, se aproxima a gran velocidad. Sheila estaría dispuesta a contar su versión completa, sin filtros, sin tapujos, sin la autocensura que tantas veces se imponen quienes aún esperan una reconciliación. Esta vez no habría espacio para eufemismos ni medias tintas. Si habla, y todo indica que lo hará con contundencia, aportando nombres propios, fechas exactas, lugares, secuencias cronológicas y detalles que no dejarán lugar a dudas. La historia que hasta ahora parecía confusa y fragmentada podría, de repente, adquirir una coherencia tan abrumadora que haga temblar todo lo que Álvaro ha intentado sostener frente a la opinión pública. El escenario que se dibuja, por tanto, no es simplemente el de una separación amorosa con sus altibajos, sino el de un conflicto latente que está a punto de explotar con una intensidad difícil de medir. Las emociones contenidas, las traiciones insinuadas, los silencios prolongados y las verdades a medio decir han creado una tensión insoportable que, tarde o temprano, tendrá que liberarse. Y cuando eso ocurra, porque ya no se trata de un sí, sino de un cuándo, las consecuencias podrían ser demoledoras. Estamos asistiendo a la fase más peligrosa de toda esta historia. Una etapa en la que las emociones personales se ven atravesadas por intereses externos, en la que lo sentimental se mezcla con lo mediático, y donde la línea entre la verdad y la estrategia se vuelve cada vez más difusa. Aquí ya no hablamos solo de una pareja rota,
sino de un relato con múltiples actores, cada uno con sus propios objetivos y versiones. Un relato que amenaza con salpicar no solo a sus protagonistas, sino también a otros rostros conocidos que, directa o indirectamente, se han visto involucrados o han decidido tomar partido. Productoras, representantes, periodistas, exparejas, amigos mutuos, nadie parece estar completamente fuera del radar. Y es precisamente por eso que este no es un capítulo final. Es el preludio de algo mayor. La calma tensa antes de una tormenta que promete ser mediáticamente histórica. La bomba, como muchos ya la han descrito en los pasillos de las redacciones y en los corrillos de las productoras, está a punto de estallar. Y cuando lo haga, no habrá manera de contener sus efectos. Las preguntas que hoy circulan en voz baja se gritarán en platós. Las versiones que se han susurrado durante semanas se confirmarán o desmentirán ante millones de espectadores. ¿Fue traicionado Álvaro o fue él quien traicionó? ¿Se utilizó a Sheila como peón de una campaña de autopromoción? ¿Hay detrás de todo esto un montaje fríamente calculado o simplemente estamos presenciando el colapso natural de una relación que, por más que se intentó sostener, no resistió la presión? Cualquiera que sea la verdad, porque, como siempre, habrá más de una, lo que viene ahora será mucho más intenso, mucho más crudo y mucho más revelador que todo lo visto hasta ahora. Y mientras la opinión pública se divide, mientras unos se posicionan a favor de uno u otro, mientras los programas de corazón preparan especiales y los contratos televisivos se redactan con urgencia, solo una cosa permanece clara: este escándalo no ha tocado fondo. Todo lo contrario. Acaba de comenzar su fase más incendiaria. Y estaremos aquí, atentos, para contártelo al detalle, sin filtros y sin pactos de silencio. Porque la verdad, aunque tarde, siempre encuentra el camino.